Bienvenido de nuevo, querido amigo, querida amiga, a Tirando para Adelante. Ahora estamos con un video que teníamos atrasado, que hacía rato me lo venían pidiendo los suscriptores, sobre Casa Mayor y fusiles. Fusiles, un tema del que yo estoy más en bola que Apache en verano. Así que por eso invité a mi amigo Carlito, que la tiene muy clara con el tema fusiles. Bueno, gracias, buenas tardes. Ahí quería hacer una pequeña aclaración, por eso es que arranco con esta arma en la mano. En realidad esto es un fusil, pero cuando se habla de fusil, nosotros tenemos incorporado que el fusil es para Casa Mayor y sin embargo la diferencia entre fusil y carabina solamente está en el largo del cañón. Esto es una carabina 22, de lo que nosotros denominamos carabina 22, pero en realidad es un fusil 22 por el largo de caño. Tiene 61 centímetros de caño y todas las armas del calibre que sean, que tengan más de 56 centímetros, son fusiles. Ahí está. Esa es la primera que ahí me mataste. Yo siempre, el 22 siempre fue la carabina. Claro. Ahora es un fusil. Entonces, en realidad, por eso es justamente que arranque con esto, porque esto, si bien es un fusil, es calibre 22, entonces no estaría sirviendo para Casa Mayor. Claro. Convengamos que, digamos, todos los calibres matan. Si nosotros usáramos un calibre 22 para cazar un elefante, lo podemos hacer. Le vamos a tener que meter 1.000.000 de tiros de calibre 22, pero el elefante se va a caer. Todos los calibres matan, pero no todos los calibres logran una muerte limpia del animal. Exacto. Éticamente para un cazador. Entonces, todos los calibres están tomados desde un rango mínimo a un rango máximo. Entonces, ese rango, por ejemplo, si bien con un calibre 22 podríamos matar un elefante, éticamente no es posible, porque el animal va a sufrir, le vamos a hacer mucho daño, vamos a hacer... Exacto, es algo entonces, que ningún buen cazador desea. Ningún buen cazador éticamente no lo va a hacer, directamente los cazadores. Hay otra gente que no son cazadores que lo hacen y bueno, y esa gente hace daño, pero no son cazadores y los vamos a diferenciar. Exacto, exacto. Bien. ¿Qué es esto, Carlito? Bueno, esto es una carabina CZ 452 calibre 22. Sirve únicamente para caza menor. Bien. Para caza menor. Caza menor, aquí en la Argentina, está tomado, y sobre todo las armas que trabajan a bala, están tomados para lo que es la liebre, la vizcacha, claro, conejito de los palos, todos esos bichitos que nosotros tenemos acá en la Argentina, para los animales de pelo, no para los de pluma. No quiere decir que no se pueda cazar una perdiz con la carabina, sino que, o un pato con la carabina. Lo que pasa es que no corresponde que lo hiciéramos de esa manera. También viene, en este calibre, vienen unas balitas con municiones. Sí, las he visto. Los Beershot. Esos Beershot, más que nada, están hechos para matar a las víboras, para hacer animales dañinos a no más de 3 o 4 o 5 metros por la cantidad, claro, de municiones que tienen. Y pero son muy chiquititas. Son muy chiquititas, pero claro, por eso. Esto, si bien es un fusil, es calibre 22 y es para caza menor. Saltamos al primer calibre de Casa Mayor. Los calibres de Casa Mayor y en la Argentina es diferenciado a otros países, porque en otros países hay calibres como el 222 o el 223, que son calibres muy chiquitos, muy pequeños. En otros países lo toman 222 el más chiquito, 223 el más grande. Bien. En otros países los aceptan como calibres de Casa Mayor. En la Argentina no. En la Argentina no se toma como calibre de Casa Mayor porque nosotros en la Argentina, y no en todas las provincias, está aceptado el calibre 223. El calibre 223 es un calibre de 6,17 de diámetro y, como verás, es bastante más grande. Bastante más grande que un 223 o un 222, que tiene menos potencia todavía. Esto es un calibre desarrollado a partir
del 3006, perdón, del 308. El 308 viene siendo lo más común, ¿verdad? El 308 es lo más común. Sí. No lo encuentro, no lo veo. El 308 no solamente en nuestro país, sino en casi todos los países. Casi todos los países. La medida del 308 en milímetros, exacto, en 762 por 51. Por 51. 762 el diámetro. Claro, 762 el diámetro de la bala, 51 el alto de la vaina. Bien. En el caso del 223, que sería el calibre que acompaña al rifle, este 223 tiene 6,17 de diámetro la punta. Entonces, en comparación con el 308, este es un calibre mucho más rasante y es un calibre para tirar más lejos, viendo, con 308 puedes tirar hasta 1000, ¿no? Hasta 1000 metros, con los dos podrías tirar hasta 1000 Sí. metros. En realidad es para tirar más lejos sin corregir el alza. Ajá. Cuando nosotros tiramos, las balas tienen una parábola. Depende del calibre, depende la carga de pólvora y el peso de punta. Bien. Esa parábola va a ser más alta y más larga o va a ser más corta que la otra. Entonces, en ese caso, el 223 es para tiros un poquito más largos que los del 308. Bien, una bala me imagino, por lo que se ve, prácticamente el mismo tipo de carga y una bala mucho más chiquita, por lo tanto mucho más rápida. Peso de punta. La diferencia grande que hay entre los dos calibres es el peso de punta. Obviamente que en algún lado se superponen los calibres, entonces para el rango de animales para cazar, con cualquiera de los dos los podrías hacer. Bien, excelente. ¿Y qué fusil tenés acá? Bueno, este fusil es un ZKK 601, perdón. Un ZKK 601 es el fusil de transición de cuando la fábrica CZ todavía se llamaba Verno. Entonces, sí, los primeros calibres, el Verno ZKK, digamos, era el modelo de la fábrica cuando todavía era Verno. Este copió el nombre de la fábrica, CZ, y el ZKK viene del fusil Verno, que era el modelo anterior. Bueno, entonces, te contaba que yo había hice un solo tiro con fusil en la vida, y fue con eso, con un Verno. Un solo tiro me dieron. Cuando tenía como 16 años, que habían puesto a 200 metros un tarro de 200 litros de esos metálicos, con medio ladrillo común arriba. Y le pegué al fleje del tarro, voló a la mierda el tarro, el ladrillo, todo. Espectacular, buenísimo. Y bueno, esas experiencias por ahí no son muy comunes, pero no son muy comunes entre nosotros porque en realidad en la Argentina nosotros veníamos acostumbrados a través de los inmigrantes españoles y los inmigrantes italianos, acostumbrados a la caza menor. Nosotros en la Argentina, claro, los animales de caza mayor de la Argentina en su momento no se los caracterizaba por eso, porque los animales de caza mayor que nosotros tenemos en la Argentina son, por ejemplo, el huemul y la taruca en la cordillera, el venado de las Pampas en el sur de Córdoba, en San Luis, y el venado de los pantanos en la zona de la Mesopotamia, en lo que es Entre Ríos, Corrientes, Misiones. ¿Y los chanchos y jabalí también se considera caza mayor? No, jabalí sí se considera caza mayor, pero no existía acá en la Argentina, claro, no es autóctono. Entró después, exacto. No es autóctono. Entonces, de los que teníamos autóctonos, teníamos el pecarí y la corzuela. Claro. Esos eran los autóctonos de caza mayor. Y entonces tenés que hacer una diferenciación de animales de caza mayor, de talla pequeña, y animales de caza mayor de talla grande. Por ejemplo, no es lo mismo un pecarí, que pesa 25 o 30 kilos, un adulto, que un jabalí que puede llegar a pesar 150. Claro. Hay más grandes, de más peso todavía, pero son cruzas entre jabalí puro, jabalí europeo, con cerdo doméstico. Esos que se saben ver en las piaras, que son medio blancos. Sí, marrones, hay de todo. En la primera, sobre todo en la primera generación de un cruce entre un chancho jabalí y un cerdo doméstico, en esa primera generación muchas veces los cachorros nacen con muchas características de la madre.
Ajá. Entonces salen chanchos fajados, manchados, chanchos blancos, hay de muchas características que toman de los genes de la madre. Claro. A partir de ahí, de la segunda, la tercera y ya casi en la tercera y la cuarta generación, si les va entrando sangre de jabalí puro, van tomando casi todas las características de un jabalí puro. Hay una diferencia de cromosomas entre un cerdo doméstico y un jabalí puro. Sin embargo, la cruza se da y hace de que esos jabalíes vayan desarrollándose nuevamente como jabalíes puros. Así, entiendo. En las sucesivas generaciones. Pero antes en la Argentina, en esa época que vos lo hiciste, prácticamente no estaba desarrollada. Sí, ya existía la Casa Mayor. La Casa Mayor argentina... No soy tan viejo. Vino de la madre. Fue como en el 96, claro, pero... por ahí. Pero bueno, no estaba muy desarrollada en esa época todavía. En realidad, mucho antes, Pedro Luro fue quien trajo la Casa Mayor a la Argentina. Don Pedro Luro... en un campito que tenía en La Pampa, trajo ciervos colorados y chanchos jabalíes. Esos chanchos jabalíes y ciervos colorados que él trajo, era para cazarlos él con sus amigos en esa época, donde tenían un campo todo cerrado, todo con alambrado del tipo olímpico, y recién a partir de ahí empezaron con la Casa Mayor, pero eso fue por allá por 1905, 1906, me parece que fue la época en que Pedro Luro hizo eso. A partir de la muerte de don Pedro Luro, en esa época no existía ningún vehículo de lo que hoy tenemos, era todo a caballo. Todo a caballo. Los animales los trajeron en barco, y los llevaron a caballo desde Buenos Aires a La Pampa. Los llevaron en carreta, ¿no? Ajá. El problema es que cuando muere don Pedro Luro, los familiares no quisieron hacerse cargo del campo. No querían viajar desde Buenos Aires hasta allá, era un sacrificio bárbaro en esa época, viajar en carreta, viajar en caballo, para hacerlo, así que abandonaron el campo. Cuando abandonan el campo, los animales ganan la libertad. Por el río Colorado y el río Negro se fueron para el sur, y por el río Quinto se vinieron para San Luis. Hoy las poblaciones más grandes que hay de chancho jabalí y ciervos colorados están en La Pampa y en San Luis. También tenemos generaciones, pero ya de colonos mucho más modernos. Tenemos acá en nuestras propias sierras, acá atrás nomás, atrás del patio. Se me metieron 30 el otro día. Acá atrás nomás del patio ya los tenés. Sí. Porque trajeron a San Agustín, trajeron ciervos y chanchos jabalíes, pero en el incendio del 2009 esos animales ganaron el monte y se fueron reproduciendo. Y ahora tenemos, en la provincia de Córdoba, también tenemos algunas manadas de ciervos y de chanchos jabalíes. Convengamos que los ciervos traídos, el ciervo que trajo don Pedro Luro era el ciervo colorado. Y los ciervos que trajeron acá también son ciervos colorados. Pero más adelante otros pioneros trajeron ciervos axis, que son los que están sobre la costa de Buenos Aires y sobre la Mesopotamia también. El ciervo axis es un ciervo más chico de tamaño, un ciervo con otras características que todos lo mal llaman el Bambi, porque es un ciervito que tiene todas manchitas. Sí. Todas manchitas, entonces le dicen el Bambi. Y bueno, y es un ciervo que, a diferencia de los ciervos autóctonos nuestros, las formas de criar que tienen, de reproducirse, es que los nuestros, cada macho suele tener 2, 3, 4 hembras, no más que eso, y el desarrollo de los otros por cada macho puede cubrir hasta 40 o 50 hembras. Mira, el macho en serio. Claro, el problema es que si vos este año tenés 50, el año que viene tenés 100, dentro de 2 años tenés 200, dentro de 3 años tenés 400 y dentro de 4 años tenés 800 animales. A la mierda. El daño más grande que hacen es a nuestra fauna autóctona. Los animales foráneos no tienen los depredadores naturales que sí tienen en sus países de origen. Claro. En vez acá tienen un paraíso para desarrollarse. ¿Y qué es lo que pasa? Esos animales, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, tienen los lobos, por ejemplo. Justamente hay lobos, osos, tigres, por ejemplo, para los asiáticos. Los asiáticos hay lobos, osos, tigres, perros salvajes, hay montones de bichos leopardos en el caso de
de los animales traídos de la India. Claro. Todos esos depredadores nosotros no los tenemos, solamente tenemos el puma, y el puma por ahí no puede llegar a controlar la gran cantidad de sobrepoblación que hay de estos animales. Entonces, bueno, se hace mucho más difícil. Y como te decía, de que nosotros veníamos de poca cultura de caza mayor. La caza mayor recién empieza a florecer a partir de los años 70, 80. Hoy en día está muy muy de moda. No quiero decir de moda, pero sí, muy popular la desarrollada. caza mayor, muy desarrollado, Claro. por el tema del turismo cinegético. de la cantidad que hay también, habiendo Claro. tanto bicho, por ahí uno se hace un fusil sencillo dentro de todo y hace cagar un chancho, tiene 120 kilos de carne. Se puede cazar con escopeta. De hecho, también se puede cazar con escopeta el jabalí o el ciervo. El tema es que para cazar con escopeta son las distancias y la precisión de las armas. Las armas, por ejemplo, estos fusiles están diseñados para tener una media de 200 metros. Claro. Podés tirar casi hasta los 300 metros sin corregir las miras. Con la escopeta no podrías tirar más allá de los 50 metros. Exacto. 50 metros, sí. Y con buena precisión y, bueno, y con suerte. No quiere decir que si, muy pesado si vos le pegás a 200 metros con una escopeta a un bicho que no se va a morir, no. Si le pegás, el problema es pegarle a 200 metros. Porque a 200 metros va a caer como 2 metros de altura más o menos ese cartucho, esa bala. Entonces, bueno, vamos por ahí. Esto sería un fusil de inicio, y para la caza mayor, el más chico aprobado para varias provincias. No para todas, hay algunas provincias que ponen 6,5 milímetros de diámetro de bala y este no llega. Ajá. 6,17 el diámetro de la bala. Entonces, en algunas provincias se lo toma como el calibre mínimo y ya se lo nombra como 2,43, que es el nombre del calibre. Entonces dicen que el mínimo permitido para caza mayor es este calibre. Pero en otras provincias dice que es 6,5. Entonces, en las provincias que el calibre mínimo es el 6,5, hay que tener cuidado de no caer dentro del delito de no cumplir con el calibre mínimo. Ojo con esa. Así que por ahí es totalmente válido, ¿eh? Y en otros países, como les dije, arrancan desde estos calibres para caza mayor. Claro. Así que es totalmente válido. Por ejemplo, un calibre que es menor que un 308 es el 7,62 x 39. Este calibre, de acuerdo a la ley, tiene más de 6,5 milímetros de diámetro. Tiene 7,62. Entonces, si bien tiene el diámetro de la bala es más grande, en potencia tiene menos potencia que el 2,43. Claro, ahí está. Entonces sería ilógico que este esté aprobado teniendo menos potencia y que este no fuera aprobado por ley teniendo más potencia. Bueno, también debe tener que ver que los que hacen las leyes generalmente no saben un carajo de nada, ¿no? Yo creo que así fue hace muchos años en la Argentina, y cuando nace la caza mayor. La caza mayor nace a partir, por acá lo tenía, a partir de este calibre, el 7,65. Sí. El 7,65 Mauser, o 7,65 argentino, o 7,65 x 54. Este fue el calibre que le enseñó a cazar a muchos cazadores en la Argentina, y empezaron con los Mauser, del ejército, que hay tres Mauser distintos. Uno es carabina caballería, carabina de ingenieros y el fusil de infantería. Muchos cazadores empezaron con este calibre y ese fusil a hacer caza mayor. Después los reformaron, a esos no se les podía montar miras telescópicas. Después les hicieron pastillas y le pusieron miras telescópicas y empezaron a desarrollarlos hasta que trajeron el calibre 308. Pero el calibre que más animales ha matado en la Argentina fue el 7,65 y no el 308. A ver, ¿qué es esto, Carlito? Esto es uno de mis fusiles preferidos, es un CZ 550 Lux, calibre 3006, Stutzen. 3006 me parecía que era el calibre favorito tuyo. Es mi calibre favorito. Bueno, y el 3006... A ver, permíteme que te tengo el fusil para que saque tranquilo. Hacherísimo, ¿eh? ¿Este es 60 también dijiste? Eso es un CZ
A ver, explícame. Un CZ Stutzen. Acá, bueno, lo tenía prestado y me lo devolvieron con la tarjetita. Mira que está el nombre mío y todo, la tarjetita. Es mío. Justamente, este es mi calibre favorito por el hecho de que tiene un poquito más de potencia que un 308 y maneja un rango de puntas un poquito más grande que el 308. Entonces, para la caza mayor, tanto sea del jabalí o del ciervo colorado, que son dos de los más grandes que nosotros tenemos acá en la Argentina, dentro de la caza mayor, sin duda que esto es un calibre desarrollado militarmente y cuando pasó al mercado civil empezó a manejar un rango de puntas desde 110 grains hasta 220 grains. Cuando tenemos que, amplio el rango, si bien las puntas del 308 son iguales, ya a partir de las puntas de 180 grains ya no les queda espacio para la carga de pólvora, entonces podríamos ponerle las mismas puntas que al 3006, pero no le podríamos sacar las velocidades porque no tiene capacidad la vaina para la pólvora que necesita. No le entra la pólvora. Entonces, por ese motivo, yo elijo el 3006. Bueno, 3006, dijimos que para el ciervo colorado y para el chancho jabalí, en este caso elegí un fusil más corto que el otro, por ejemplo, el 243. Sí. El motivo es que para el uso que yo le doy, yo necesito más vale que el arma sea cómoda para que puedas estar en un apostadero y no pegarle al techo, no pegarle a las ventanas, que no sea un fusil tan incómodo, que si bien mientras más largos, mejores prestaciones le podés sacar. Yo no prescindo de esas prestaciones de más que me daría el largo de cañón un poquito más largo para la comodidad. Entonces, bueno, claro, una cosa compensa la otra. Lo que tenés de fuerza de la bala. Y no voy a hacer tiros tan largos con este rifle. De hecho, ahora alcé una batería de rifles simple, una batería normal, común, que digamos que cualquier cazador de caza mayor, y ojo que esta no es la ideal o no es la mejor para todos, es la mejor para mí. Claro. Para mi gusto. Ahí está. Para mi gusto es la mejor, porque también sería totalmente válido un cazador que tenga un 308 y un cazador que tenga un 300, por ejemplo. Es el 301. Ese es un 338, este es un 7 milímetros y por acá, esta es la 300. Ah, no. No, son dos 7 milímetros. 300, que los debo haber traído como... Este es un 300 Holland y Holland, por ejemplo. Ajá. Que esto es un poquito más que el 3006, un poquitín más. Estos calibres Magnum ya van a otro nivel y tienen como presas las mismas presas que cazarías con este calibre. Ajá. Entonces, la diferencia es que con estos calibres es para tirar más lejos. Claro. Entonces, al tener más potencia, más pólvora, hacen de que los tiros que se puedan hacer con ese calibre sean un poquito más largos. Por ahí también debe depender, me imagino, de la situación geográfica de cada uno. Si vos estás en La Pampa, que no hay ni un yuyo interponiéndose entre vos y La tu Pampa, presa. mucho monte. Mucho monte, ¿sí? Mucho monte. Bueno, vamos a Santiago del Estero entonces. Santiago del Estero, que menos vos te monte, por ejemplo, ahí donde no hay mucho que te ponga entre vos y tu presa. Sería Buenos Aires lo que hace más lejos. Bueno, vos lo que vos planteás, yo lo entiendo, y las regiones geográficas que menos monte tienen sería, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Ajá. En la provincia de Buenos Aires, en las pampas esas hay para hacer tiros largos. O si no, ya para el sur, más para el lado de Río Negro, claro, bien al sur, para el lado de Río Negro, para aquel lado, en Chubut, en esos lugares sí se hacen tiros largos. Entonces, por ahí, en esos lugares, o en la cordillera es otro lugar, claro, de lo que estos calibres brillan por la rasante que tienen, y tienen, digamos, la potencia que vos tendrías con un calibre de estos a 200 metros, esto es lo mismo, la tienen a 300. Claro. Te estarías ganando prácticamente 100 metros
100 metros, porque en realidad los diámetros de punta son casi los mismos. Entonces, entonces lo que vos ganas con un calibre Magnum es ganar distancia. Para los tiros cortos de 100 metros para abajo, y prácticamente no se justifica tener un calibre Magnum en un fusil Magnum, en un fusil mucho más largo y con otras condiciones para tirar a 100 metros. Le va a sumar incomodidad de algún momento, no te sirve. No es que no sirva. No es que no te sirve, pero bueno, si uno busca la practicidad... es usar una Ferrari para andar dando vueltas por acá, donde tenemos pozos, las calles con muchos baches, muchos badenes, y bueno, sí, la Ferrari... Por eso no tengo una Ferrari. Claro, es muy linda, pero no sería incómoda de usar acá. Claro, entiendo. Muy linda, pero sería incómoda de usar. Con los calibres Magnum pasa exactamente lo mismo, que de hecho los tengo. Y bueno, y con este calibre, si bien cubro un rango de presas que se superponen con el otro que mostré al principio, con el 243, se superpone en las piezas chicas, digamos hasta un peso, piezas de hasta un peso de 100 kilos más o menos. Ajá. Aquel andaría hasta esas presas, y con esto ya vamos a presas de hasta 400 kilos. Bien. ¿Sí? Entonces, un ciervo colorado, en el mejor de los casos, puede llegar a pesar más de 300 kilos. Un ciervo bien gordo, bien grande, apenas algunos kilos más de los 300 kilos, pero no más que eso. Entonces, este calibre se puede utilizar, como dije antes, si con un 22, metiéndole 1.000.000 de tiros a un elefante lo puede matar, con esto también puede matar bichos más grandes, pero la realidad es que éticamente no corresponde, porque le estaría faltando energía para el cometido. Exacto. Le estaría faltando energía. Perdón, Carlos, sí. Este tipo de madera entera, o sea, el guardamano... Bueno, esta culaza es del tipo Stutzen. Eso es lo que se llama Stutzen. Claro. Es lo que le llaman, a ver si le estoy errando por la bosta acá, es lo que le llaman de caballería, son todas así las de caballería, nada que ver. No, nada que ver. Por eso. El tema es que, ¿de dónde deviene? Deviene esta culata, deviene de los fusiles Mannlicher. Los fusiles Mannlicher, que estaban dotados con una culata así como esta hasta la punta, en su momento, digamos, fueron los pioneros de este tipo de culatas y todo lo demás, y digamos, culatas europeas totalmente. ¿Cuál es el objetivo de que tenga...? No tiene un objetivo, es solamente... Es estético. Una cuestión de diseño. Diseño, y la diseñaron así y todo lo demás. Queda muy fácil. Y bueno, se llama Stutzen. El tema es que no sé si había un Don Stutzen. Capaz que Don Stutzen le sobraba madera y le hizo un Marcelo Stutzen que fabricó hasta acá la madera hasta la punta. La verdad es que no lo sé, pero sí sé que los primeros fusiles, digamos, de mucha venta fueron los Steinmannlicher. Por eso algunos los llaman culata Mannlicher y otros lo llaman culata Stutzen. Perfecto. Pero eso es la madera y es una cuestión. Este fusil viene en tres modelos para el mismo calibre, para el mismo rango de calibre. Este es el de lujo, pero viene uno de lujo fusil con la culata normal, con una culata parecida a esa, que sería una culata parecida a esta, pero con la chimaza hasta acá. Y viene otro con una culata distinta, pero toda la parte de hierro es igual, que sería el estándar. Bien. El fusil estándar. Entonces vienen tres modelos de este fusil, de este cerrojo y esta acción. Excelente. Estándar, de lujo, y Stutzen de lujo. Esos son los tres modelos. Bien, vamos con el último. Qué bichazo este, che. Es grande, es pesado. Decime de qué se trata. Bueno, vamos a la fábrica Verno. Esto sería lo que utilizaríamos para la casa mayor pesada. La casa mayor pesada. ¿Bicho de más de 300 kilos sería? De más de 400 kilos. De 400. Imagínate vos que un novillo grande o los toros, los toros de lidia, arrancan de los 400, 450 kilos para arriba. Así que imagínate que un toro de lidia no es un animal chico. No mucho. No es un animal chico. Hablemos de un toro de lidia, de un caballo, que también los caballos andan algunos alrededor de los 400 kilos y de ahí para arriba. Entonces, a diferencia de las otras balas que habíamos elegido recién, esto es el diámetro de la bala
¿Cuál es la de este fusil? ¿Qué calibre es? Esto es un 4.58 LOT. 4.58 LOT, permíteme. 4.58 abuelita. Semejante cosa. Papá. La bestia. Son armas, son stopper, son armas de parada para animales grandes, y acá en la Argentina solamente se justificaría con el búfalo de la India. El búfalo de la India que se trajo a la Argentina se lo trajo con fines comerciales para sacar la leche, para hacer la mozzarella. Pero es un animal que si uno lo maneja normalmente como si fuera una vaca, se comporta como una vaca. Pero cuando se deja de manejar así, es un animal que recobra el hábito salvajismo, el salvaje, y se transforman en una fiera. Ah, mira. Se transforman en una fiera y por el tamaño que tienen no le tienen miedo a nada. Claro. Por ahí en algunos lugares que hemos cazado, yo por ahí he cazado búfalos que habían sido domésticos y en un momento dejaron de poderlos manejar y no había forma, entonces los querían manejar con caballos y el animal no le tiene miedo al caballo, así que volteaban al jinete con caballo y todo. Apa. Entonces decidieron liquidarlos porque no había forma de encerrarlos para venderlos o para hacer otra cosa. La única manera era ir eliminándolos a esos animales porque no los pudieron manejar más. Y bueno, ha pasado mucho acá en la Argentina, sin contar los que directamente trajeron búfalos para caza mayor. Claro. Así que, bueno, este es un fusil especializado para esa caza, que se puede utilizar para los 5 grandes. Los 5 grandes de África, por ejemplo, son el leopardo, el león, el búfalo, el rinoceronte y el elefante. Ahora han tomado, como dentro de los 5 grandes, tomaron al hipopótamo, y también, bueno, también pasa a ser que ya no son 5 los grandes, sino que son 6. Por ahí causan más accidentes y más muertes los hipopótamos que los leones. Sí. Eso. Sí. Eso yo no sé si vos lo sabías, pero... Sí, en un documental que el hipopótamo es el animal que causa más muerte. Causa más muerte. Y bueno, el búfalo también, El búfalo también, y por eso en el búfalo a diferencia del búfalo argentino, o el búfalo que tenemos acá en la Argentina, que son búfalos de la India, el búfalo africano, el búfalo cafre, es un animal más chico de tamaño. Pesa alrededor de 200 kilos menos que uno de los búfalos nuestros, pero tienen un carácter mucho más fuerte, son bastante más malos, y por eso es que se los llama la muerte negra. Se los llama la muerte negra a los búfalos africanos, o en relación a los búfalos africanos, a los búfalos nuestros, a los criollos acá, también les decimos la muerte negra, pero en realidad tienen un carácter un poco más benigno que el otro, pero son más grandes de tamaño. Ahí tenemos 6 subespecies acá en la Argentina, pero las dos subespecies más desarrolladas son la murra y la mediterránea. La murra tiene un cuernito que se le cierra al rulito, se le cierra bien chiquito, bien redondito, un cabezón grandote, pero se le cierra, y el mediterráneo es una cabeza que los cuernos se abren un poquito más para cerrarse en las puntas, pero tienen las cabezas un poco más grandes los mediterráneos que los murras. Son los dos más desarrollados para la caza mayor, pero como te digo, hay 6 subespecies. Che, y este calibre entonces es el que se usa, o similar por lo menos, en esos fusiles Holland y Holland de Justapuesto. Bien, el tema que los Holland y Holland son un tipo de cartuchos como estos. Estos son cartuchos de rifles o de palanca, o en este caso de acá, que tienen reborde, que son distintos a estos otros que son para los cerrojos. Claro. Entonces, en general, los calibres para los Holland y Holland son calibres así, con rebordes, y tienen las mismas prestaciones casi. Son las prestaciones. También existen fusiles dobles para este calibre, pero son los menos comunes. Los más comunes, incluso hay uno doble de estos en calibre 4.58, es superpuesto.
Ajá. superpuesto. En otro momento voy a traer, en otro momento traigo de esos otros Sí, y armamos otra vamos línea. a tener que hacer otro video con otra línea. Un día vamos a hacer uno de los Magnum, otro día vamos a hacer de los palanqueros y todo lo demás. Entonces, este calibre sirve para los más grandes, y el más grande, el animal más grande de la Tierra es el elefante. Esto es una creación de Jack Lott. Este hombre, Jack Lott, fue a cazar a África, a cazar búfalos, y en una cacería se encontró que le tiraba con un rifle, igual que este, 4.58 Winchester, que es solamente 7 milímetros más corta la vaina, pero lo demás es todo igual, pero con un poquito menos de menos carga. Y no lo pudo parar, al búfalo. El búfalo lo atropelló y le sacó un ojo. Entonces este hombre, Jack Lott, cuando se volvió a la casa, empezó a desarrollar y pensó cómo podía hacer para crear, sobre el calibre que ya tenía, uno mejor. Y bueno, solamente cambió las vainas por vainas del 375 Holland y Holland, y le siguió poniendo las puntas del 458 que él ya tenía. Entonces ahí crea el 458 Lott. A la creación del 458 Lott mejora las prestaciones del 458 Winchester, en que tiene más potencia con menos presión del cartucho. Entonces no tiene los problemas que sí tuvo el 458 Winchester, que cuando lo probaron con cañones largos. Y cuando fueron a África, ¿qué es lo que hicieron? Cortaron los cañones, pusieron para que fueran cañones más cómodos, más cortos, no les daba las prestaciones que les daba de fábrica. Entonces muchos se quejaron, incluso las puntas no quedaban soldadas o pegadas a la vaina. Entonces esos calibres no tenían buenas prestaciones en el calibre 458 Winchester. Bien. Por eso el desarrollo de Jack Lott y llegó a esto, al 458 Lott. Y bueno, pero esos calibres que vos decís de los Holland y Holland tienen el mismo diámetro, con unas vainas parecidas a estas. Son cartuchos bastante más largos, y como son de acciones basculantes, no tienen problemas del largo del cartucho. Eso es lo más simple. Vamos a ir cerrando para ir terminando con esto. Y bueno, como dije al principio, esta es mi batería, de acuerdo a mi gusto y a las prestaciones que yo estoy necesitando. Entonces, esto es para casa mayor de talla pequeña, casa mayor de talla media y casa mayor de talla grande. Esta es mi pequeña batería de casa mayor. Pequeña no es como yo lo veo, por ejemplo, pero la gran mayoría de los vagos tienen un solo fusil para todo y a la mierda, un 308. Pero la verdad, excelente, Carlito, y la verdad, la cantidad de conocimiento que nos ha compartido hoy el Carlos, una maravilla. Muchísimas gracias por haber venido, por haber traído todos estos fusiles, todo este valerío acá y todo el conocimiento que la verdad me mataste, no tenía idea de nada de lo que acabas de decir. Así que bueno, siempre se aprende algo, ¿vieron? Carlito, bueno, un gusto. Muchas gracias, Manuel. Un gusto es mío y bueno, ya seguiremos en la próxima. Exacto. A ustedes muchísimas gracias. Sigan viendo este canal, suscríbanse. Hay un montón de videos, ya tenemos más de 20 videos para que vean. Ingresen en www.tirandoparadelante.com porque ahí tenés todos los videos juntos. Tenés información para los legítimos usuarios y también tenés la forma de comprar los mejores productos de nuestros auspiciantes, Seda Tactical, Armería Baldovino, KS1. Tenés todo ahí, todo, está juntito. Métete, entra, nos vemos, suerte.